Expreso PM. Mucha atención porque hoy se promulgó la ley que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. ¿En qué consiste en lo concreto? Se lo vamos a preguntar de inmediato al ministro de Justicia, Hernán Larraín. Ministro, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿En qué consiste y qué cambia esta ley desde ahora? Hola, buenas tardes, Loreto. Un saludo también a Álvaro y Felipe, que entiendo están por ahí. Sí, ¿qué tal, ministro? Buenas. Hola. Bueno, esta es una ley extraordinariamente importante porque la cantidad de deudores de pensiones de alimentos que hay en el país es gigantesca. Sí. Quizás este es un fenómeno que no se sabía bien, pero ahora, a propósito de los retiros que se pudieron cargar a las deudas de alimentos, se liquidaron 600.000 situaciones. Es decir, 600.000 deudores había, por lo menos, de los que están registrados, los que han hecho las demandas y que están al día con sus demandas, y que pudieron pagarse en un 90% con estas platas. Es decir, estamos ante un fenómeno masivo. Y lo que ha pasado es que el régimen legal que ha existido hasta ahora ha sido un régimen sancionatorio. Si tú no pagas, te vas preso; si tú no pagas, te castigamos, pero en fin, al final del día eso no resulta. Y lo que hicimos, siguiendo experiencias internacionales y buscando un apoyo transversal, tanto parlamentario, con jueces, académicos, etcétera, fue crear un sistema que consiste en tener un registro nacional de deudores de pensiones de alimentos, y quien entra ahí, porque no paga 3 pensiones seguidas o 5 no seguidas, va a tener una serie de consecuencias en su vida diaria. Por ejemplo, si va a pedir un crédito, le van a retener parte de ese crédito. Uh-huh. Si va a tener devolución de impuestos, se le va a retener para pagar esa deuda que tenga. Si va a vender o comprar un vehículo o una casa, se le va a retener parte para el mismo objetivo. Si quiere sacar licencia de conducir o pasaporte, oiga, antes de viajar, pague su deuda. En fin, se suman una serie de elementos de esa naturaleza que lo que hacen es incentivar a las personas a pagar, porque se les empieza a hacer difícil la vida por distintos lados, y eso, creo yo, es un incentivo potente para que la gente, los papás, cumplan sus deudas. Y no estamos hablando de deudas que tengan con el comercio o porque deben, no sé, una cuenta en el almacén. No, aquí estamos hablando de personas que le deben la educación y crianza a sus hijos y que han obligado a que cientos de miles de mujeres asuman solas esa dura responsabilidad. Creo que es un cambio de enfoque que esperamos realmente termine con la impunidad que muchos han tenido en este campo. Ministro, para estar en este registro, para que los deudores queden en nuestro registro, es necesario que, en este caso, la mamá o el papá de esos niños, porque puede ser de los... la denuncia puede ser, parte, la petición, claro. ¿Haga la denuncia o va a ser de manera automática? Oficio. A ver, para la referencia general, más de un 90% de las deudas de alimentos corresponden a papás que le deben a sus hijos a través de las mamás, que son las que reclaman. Uh-huh. Hay algunas que son de los abuelos, por así decirlo, y unas pocas que son mamás que son las alimentantes. Ahora, como decía, hay que tener una demanda judicial. La mamá tiene que haber ido al Tribunal de Familia y haber presentado la demanda. Y si se le confieren los alimentos, sean provisorios o definitivos, sí, ya el padre está obligado a pagar, ¿verdad? Y si no paga 3 pensiones mensuales consecutivas o 5 no consecutivas, automáticamente pasa al registro. Y de ahí en adelante, quienes están en el registro también opera automáticamente. Y esto es muy importante porque así evitamos que las mamás tengan que estar en los tribunales pidiendo que se liquide la deuda, pidiendo que se cobre, pidiendo que se notifique, pidiendo... Esto va a operar solo. Ya las mamás no van a tener que estar ellas cargando con el peso, además de perseguir judicialmente a los papás de sus hijos. Esto va a operar por el sistema automáticamente, porque el que entra al registro, si yo, por ejemplo, tengo estoy en el registro de pensiones alimenticios, sí, y tengo que sacar un crédito de esos que están prohibidos, el que me otorgue el crédito tiene que ver en el registro si yo aparezco o no en el registro de deudores de alimentos. Uh-huh. Y lo mismo ocurre con los conservadores de bienes raíces, con los del registro de vehículos motorizados, o con el registro civil cuando otorga pasaporte, o quien otorgue la licencia de conducir. Están todos obligados a verificar el registro antes de darlo. Por lo tanto, ya las mamás no tienen que hacer trámite alguno, opera automáticamente. Pero ahora que siempre está en juego el bien superior
de los niños, ¿no es cierto? En este caso de los alimentarios. ¿Hay alguna otra modificación en la que se esté pensando, por ejemplo, algunas propuestas de inhabilidad para postular a cargos de elección popular en algunos casos? También la posibilidad eventual de que el Estado se subrogue de tal manera que le pague también a quienes, a los niños y niñas y persiga, ¿no es cierto?, el pago por parte de quienes están en deuda. ¿Ese tipo de medidas las descartan, estarían en carpeta para los próximos meses, ministro? A ver, Álvaro, efectivamente están parte de algunas incorporadas. Por ejemplo, todos quienes entren al sector público, o sean promovidos en su cargo, o que sean elegidos en cualquier cargo de elección popular, desde concejal, core, alcalde, diputado, senador, presidente, no son impedimentos para ser electos, pero sí tienen que declarar en la declaración de patrimonio e intereses sus deudas de pensiones. Y si las tienen, ¿cómo se llama? El empleador, en este caso el Estado, quien sea la persona, el jefe de servicio correspondiente, tiene que retener y pagar la deuda en lo sucesivo, y además va a retener un porcentaje de su sueldo para empezar a pagar parte de la deuda. Respecto de los cargos de elección popular, como esto suponía una reforma constitucional, preferimos no hacerla porque eso va a agregar complicaciones por los quórum y por los tiempos, pero estamos nosotros trabajando una presentación de una reforma constitucional para regular debidamente esto, pensando que si no lo hacemos ahora, de seguro que esto va a salir de la Convención Constitucional, pero lo estamos haciendo para esos efectos. De manera que en esa parte de la pregunta está correcto. Pero había otra pregunta que hacías también, Álvaro. Sí, es que, sabe, ministro, se nos fue el tiempo. Tenemos que ir con el informador de esta hora. Le agradecemos porque, bueno, reiteremos que hoy día se promulgó, se irá a publicar la ley y vamos a estar pendientes también, porque también quedan pendientes muchas preguntas de los auditores, ministro. Gracias, ministro. Bueno, lo que quieran. Muchas gracias por el interés a ustedes. Buenas tardes. Muy amable, ministro. Muchas gracias. Nahla Larraín, ministro de Justicia.